como ácidos. Tienen un pK alrededor del valor que presenta el ácido acético. Un valor cercano a 5 tiene. Entonces, esto colocado únicamente en agua, ¿sí? El hierro más 3, lo mismo podría pasar con el aluminio más 3, nos va a dar reacción ácida en el medio acuoso. Y por último tenemos entonces un anión ácido, y el ejemplo que nosotros tenemos es el sulfato ácido, a veces lo pueden encontrar como bisulfato, que aún le está quedando un protón que lo puede desprender en agua. ¿Se acuerdan de la teoría que cuando nosotros colocamos ácido sulfúrico en medio acuoso, el primer protón se disocia completamente y el segundo se disocia en alrededor del 10%? O sea, la reacción no se traslada completamente hacia la derecha y lo que tenemos únicamente es agua, pero sí en cierta proporción va a estar disociado el anión sulfato ácido. En el problema número 3, les dice, ¿qué entiende por un ácido fuerte y una base fuerte? En realidad eso, la definición más sencilla, más simple, es que un ácido fuerte va a estar completamente disociado, va a tener un valor de pK muy pequeño, ¿sí? Normalmente la mayoría tienen un valor negativo, el ácido clorhídrico tiene un valor de -7, ¿sí? Bueno, y las bases también van a ser bases fuertes, aquellas que se puedan disociar completamente en agua, es decir, que liberen completamente sus oxidrilos, como hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, ¿sí? Y otras bases. También ustedes pueden asociar la definición de ácidos y bases fuertes no solamente con el pK, sino también con los valores de Ka. Después les dice, indique cuál de los siguientes compuestos del par es más fuerte y por qué. Les dan el primer punto, si era el punto A, como ejemplo les pone, o como par, al ácido dicloroacético, que tiene un valor de Ka de 5 por 10 a la menos 2, y luego les pone al ácido cloroacético, que tiene un valor de Ka de 1,36 por 10 a la menos 3. Solamente de mirar los valores de K sub A, nosotros vemos que este ácido es el más débil, porque tiene una constante de disociación del orden de 10 a la menos 3. En cambio, este otro tiene un valor de constante de disociación del orden de 10 a la menos 2. Si nosotros a esto le aplicáramos logaritmo negativo, nos vamos a encontrar con que este va a ser el que menor valor va a tener con respecto a este, ¿sí? Siempre que tenga el menor valor de Ka, de pKa, va a ser el que sea más ácido. ¿Está? Este va a tener un valor mayor, me cuesta hablar hoy. ¿Sí? Entonces, al tener un valor mayor de pKa, ¿sí? Va a ser el menos ácido. Pero ustedes que ya rindieron ayer el parcial de química orgánica, solo con mirar las estructuras, se darían cuenta, sin tener en cuenta los valores de Ka o de pKa, se darían cuenta cuál de los dos es más ácido. ¿Sí? ¿Por qué es más ácido este? Porque tiene dos átomos de cloro que son electronegativos, ellos se ubican en el carbono número 2, por lo tanto están en el carbono vecino al carboxilo. ¿Y qué van a hacer estos átomos de cloro? Van a traer hacia ellos la densidad electrónica. Entonces, este protón queda con menos densidad de carga negativa, ¿sí? Cercana a él, es decir, porque esto lo que están haciendo es atraer la densidad de carga de los oxígenos. ¿Sí? Entonces, este se desprende con mayor facilidad. Nosotros siempre decimos que un ácido va a ser más fuerte cuando su base conjugada sea más débil, ¿sí? Por el mismo efecto, entonces, no solamente cuando me queda acá una carga negativa y yo la puedo deslocalizar sobre el carbonilo, acuérdense que esto es un grupo carboxilo completo. Entonces, vamos a tener, perdón, ¿sí? Hola. Vamos a tener entonces esto que sería un carbonilo y acá tenemos el OH, que sería esto. Entonces, cuando se desprende el protón, a mí me queda una carga negativa sobre el oxígeno. Esa carga negativa se puede deslocalizar o formar un doble enlace con el carbono, y la otra, el otro doble enlace, ¿sí? O el doble enlace que estaba presente inicialmente, pasa su par de electrones sobre el oxígeno. Entonces nosotros tenemos dos estructuras, perdón, que las tengo acá abajo, ¿sí? De base conjugada. ¿Está? De esta manera nosotros vamos a tener entonces las dos estructuras de resonancia que me dicen que la base conjugada es bastante estable. Pero sumado a eso, tenemos estos átomos de cloro, entonces, que acá son dos, que atraen la densidad electrónica hacia ellos. Entonces, al atraer la densidad electrónica, estabilizan a la base conjugada y hacen que el ácido sea más fuerte. Acá en realidad tenemos un solo cloro, entonces la estabilización de la base conjugada va a ser menor porque tengo un único átomo de cloro y acá tengo dos. Por lo tanto, este es el ácido más fuerte
y este es el más débil. ¿Está? O sea, solo con mirar la estructura nosotros nos deberíamos dar cuenta. En el punto B les da como ejemplo la hidracina. Ustedes ven que acá no hay ningún tipo de doble enlace. Lo único que tenemos son dos grupos amino, lo cual quiere decir que cada uno de los nitrógenos tiene un par de electrones acá. Tiene un valor de Kb, es decir, para comportarse como base, de 3 por 10 a la menos 6. En tanto que la urea tiene un valor de Kb de 1,5 por 10 a la menos 14. Entonces acá está, si nosotros miramos eso, nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a los valores de Kb, que la primera, la hidracina, es una base más fuerte, porque tiene una constante de disociación básica que es mucho mayor que la de la urea. Por otro lado, si nosotros lo que hiciéramos es sacar los valores de pKb, ¿con qué nos encontraríamos? Con que la urea tiene un pKb mucho mayor que la hidracina. Por lo tanto, ella va a seguir siendo la base más débil. Si nosotros no tuviésemos en cuenta los valores de Kb y solo miramos la estructura, vamos a ver entonces que acá va a ocurrir lo siguiente. Tenemos los dos grupos aminos unidos a un carbonilo, es decir, en realidad lo que tenemos es una amida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá este tiene dos pares de electrones acá y otros dos acá. ¿Qué puede ocurrir? El par de electrones, ¿sí? Este lo podemos deslocalizar hacia allá. ¿Está? Entonces voy a tener el par de electrones que está acá, lo paso como un doble enlace, y este par que tengo acá lo paso como carga negativa sobre el oxígeno. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque de todos estos átomos que tengo acá, digamos que el oxígeno es el más electronegativo. Es más que este y más que este. ¿Está? Entonces, de esa manera, ¿nosotros con qué nos encontramos? Con que los pares de electrones que están sobre los nitrógenos, que son los que, digamos, le daría, ¿sí?, la capacidad a esta estructura de portarse como base, es donde mejor se puede comportar como base. ¿Qué significa? Que se los puede deslocalizar a través de estructuras de resonancia. ¿Está? Entonces no están tan disponibles como se encuentran en el caso de la hidracina. ¿Sí? Estos van a tener una hibridación que va a ser entre sp3 y sp2. Por eso el par de electrones también se puede deslocalizar sobre el carbono o sobre el carbonilo. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Uno que active el micrófono y me conteste, por favor. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha bien. Bien. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, seguimos con el problema 4. Acá les piden identificar los pares ácido-base conjugados de las siguientes reacciones. Este es ya un poco lo que vimos en el problema anterior, ¿sí? En el 1 creo que era, o en el 2. Entonces, acá, ¿qué tenemos? En esta reacción vamos a tener el ácido benzoico, ¿sí? Carbono 6, hidrógeno 5, el anillo aromático, el anillo benceno con el carboxilo. Entonces, este es nuestro ácido. Tenemos un grupo carboxilo con un protón, en este caso el ácido benzoico. La base conjugada es la piridina, ¿sí? Carbono 5. Este nitrógeno está formando el anillo de 6, y en cada carbono hay unido un hidrógeno, ¿sí? Ay, perdón. ¿Está? Entonces, esto es un anillo aromático que tiene 6, digamos, átomos que forman los extremos o los vértices, incluidos 5 carbonos y el nitrógeno. Entonces, el par de electrones, para que se comporte como base, me queda sobre el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, este es el ácido, esta es la base. Es lo que nosotros colocamos en la reacción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La base puede tomar un protón del ácido y me va a dar la base conjugada del ácido, Recording has stopped. ¿sí?, más el ácido conjugado de la base. ¿Está? Entonces, lo que me está pidiendo es indicar los pares ácido-base conjugada. ¿Sí? O también podemos armar base-ácido conjugado. ¿Está? En este otro caso tenemos esta otra estructura, ¿sí?, que esto va a ser lo que se va a comportar como ácido, el agua va a actuar como base, por lo tanto lo que puede hacer es tomar un protón, un par de electrones me va a tomar un protón, me va a dar
el ion hidronio y me va a dar entonces la base Recording is conjugada on. del ácido. Este es el ácido, esta es la base conjugada. ¿Está? El otro par puede ser base, ácido conjugado, igual que en el ejemplo anterior. El problema 5 es bastante simple, es nada más que aplicar la definición de pH porque nos da un solo dato. Dice, la disolución de una sustancia ácida monoprótica en agua dio una solución de pH 9,57 y nos pide calcular la concentración de ion hidronio en solución. Entonces, en realidad lo único que podemos hacer acá, porque tenemos un solo dato, nos dice que es una sustancia monoprótica, se disuelve en agua, entonces aplicamos la definición de pH, ¿sí? Y obtenemos un valor para la concentración de protones de 2,69 por 10 a la menos 10 molar. ¿Está? Acá ustedes ven que no vamos a tener unidades, pero acá sí. Porque en realidad, ¿qué pasa? Nosotros deberíamos estar trabajando con las actividades. ¿Sí? Entonces, lo que deberíamos aplicar es el logaritmo de la actividad de protones. Eso sería lo correcto de aplicar. Normalmente lo que consideramos es que las soluciones son lo suficientemente diluidas como para considerar al factor de actividad igual a 1, por lo tanto hacemos actividad igual a concentración y terminamos haciendo prácticamente todos los cálculos con eso. En el problema número 6 nos está pidiendo lo siguiente. Dice, el ácido acético es el analito que le da la acidez al vinagre. En realidad el ácido acético está en una concentración entre el 3 y el 5% más o menos, alrededor del 4,5 suele ser el valor máximo, en la mayoría no llega al 5. El Código Alimentario Argentino nos dice que esa es la composición del vinagre, ¿sí? Con alrededor de un 4,5% de ácido acético en agua. Ustedes han visto, el que a veces anda un poco por la cocina, habrán visto que el vinagre tiene diferentes orígenes, ¿sí? Tenemos vinagre de vino, tenemos vinagre de manzana, ¿sí? Eso va a depender de cuál fue la fuente de ácido acético, ¿sí? Bueno, acá les dice entonces que una solución 0,1 molar de ácido acético a 25 Recording grados has stopped. está disociada en un 1,34%, ¿sí? El punto A les pide cuál es la concentración molar de su base conjugada en la solución y el punto B les pide calcular el valor de Ka del ácido acético. Entonces nosotros en realidad lo que tenemos que ver es lo siguiente. Primero tenemos que saber en realidad qué proporción de ácido acético es lo que está disociado, ¿sí? Entonces, la cantidad de ácido acético disociada, según este dato que tenemos acá, es de 1,34 moles cada 100 moles de ácido acético. Si la solución es 0,1 molar, ¿qué vamos a tener entonces? Que la cantidad de moles disociado va a ser igual a 0,00134 moles. ¿Está? Es esto, el porcentaje porque esto es 1,34 cada 100 y la concentración de la solución es 0,1 molar. Lo que quiere decir entonces que para la primera pregunta es que se generan 0,00134 moles de acetato cuando se coloca ácido acético en agua. El punto B les pide que calculen la constante de disociación ácida en agua del ácido acético. Entonces, para este caso, nosotros sabemos que la solución que tenemos es 0,1 molar. Sabemos que se disocia esta cantidad de moles. Entonces, en el equilibrio vamos a tener que las moles de ácido acético van a ser 0,1 menos esto, ¿sí? Y los moles de acetato van a ser esto. De acuerdo a la ecuación, vamos a tener que por cada mol de acético que se disocia, se genera un mol de acetato y uno de ion hidronio. Entonces, utilizamos los datos y aplicamos la expresión de la constante de disociación ácida del ácido acético, va a quedar igual a concentración de acetato por la concentración de ion hidronio dividido la concentración del ácido acético. Vuelvo a repetir, deberíamos estar utilizando las actividades, ¿sí? Por eso no usaríamos los valores de M, es decir, los de molaridad. En realidad esto nos va a quedar, estas dos son iguales, entonces nos queda esta concentración molar o número de moles elevada al cuadrado, dividido, entonces, la cantidad de moles de acetato que tenemos, perdón, de ácido acético que tenemos en el equilibrio,
y eso nos da un valor de 1,82 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Las constantes no tienen unidades. En la mayoría de los libros la van a encontrar como 1,8 por 10 a la menos 5, o sea que están bien en el orden. Es muy pequeño el error que tenemos de cálculo. Para el problema número 7, lo que tenemos ahí habla de una base, la metilamina, y dice que tiene una constante de disociación en agua, o una constante básica, de 4,4 por 10 a la menos 4, y lo que nos pide es calcular el valor de K para el ion metilamonio. Esto creo que lo tenían en la teoría también. Fíjense, la base que nosotros tenemos es una amina primaria alifática, ¿sí? Con un grupo R que es muy pequeñito. Entonces, como el grupo R es pequeño, el par de electrones que está sobre el nitrógeno está muy disponible para interactuar con el agua. Por lo tanto, esta amina es una base bastante interesante, ¿sí? Aparte, fíjense, el valor de Kb es del orden de 10 a la menos 4. Es un valor relativamente bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella interactúa con el agua, toma un protón del agua, este par de electrones toma un protón del agua y me da el ácido conjugado, el ion metilamonio, más iones hidronio. Esto tiene el valor de Kb, entonces igual a 4,4 por 10 a la menos 4. Cuando el ion metilamonio se coloca en agua, lo que va a hacer ahora es cederle su protón al agua, ¿sí? Es decir, esta se comporta como base, toma el ácido, me vuelve a generar la metilamina más ion hidronio, ¿sí? Bueno, en realidad acá está repetido. Deberíamos tener el valor que corresponde. Entonces, esto está repetido, no tiene que estar acá, ¿sí? ¿Qué tenemos en la primera ecuación? La primera ecuación tenemos la base, que colocada en agua me da el ácido conjugado. En la segunda ecuación tenemos el ácido conjugado de la base en medio acuoso, me genera nuevamente la base, que acá aparece como base conjugada. Cuando nosotros tenemos o consideramos el par ácido-base conjugada, nosotros sabemos que el KW va a ser igual a K por KB, solamente para el par ácido-base conjugada, o ácido-base conjugada. ¿Está? No puedo mezclar los compuestos, es decir, tiene que ser el ácido con su base conjugada, o la base con su ácido conjugado. ¿Está? Pero son las mismas especies. Fíjense que acá hablamos de la metilamina y del ion metilamonio. Y las dos ecuaciones las planteamos así. Entonces, en ese caso sí, KW va a ser igual a Ka por Kb. ¿Qué necesitamos calcular nosotros? El valor de Ka para el ion metilamonio. Entonces despejamos directamente de acá y nos va a quedar igual a KW sobre Kb. Eso nos da un valor de 2,27 por 10 a la menos 11. ¿Está? ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Que si nosotros observamos estas ecuaciones y el valor de Ka lo comparamos con el valor de Kb, este valor es mucho más chiquito que este. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros colocamos la base conjugada, la base, la metilamina, toma un protón del agua y en gran proporción se va a mantener como ácido conjugado, ¿sí? Es decir, es muy poco el ácido conjugado, va a volver a generar la base conjugada. De todas maneras, esto va a estar en un equilibrio, ¿sí? Pero va a estar mejor desplazado hacia allá, o hacia la derecha. El problema número 8 les dice que el pH de una solución acuosa es de 11,87, el pH, y les pregunta cuál será la concentración de hidroxilos o de iones hidróxido y el pOH a una temperatura de 25 grados. Entonces, de la definición de pH se puede despejar la concentración de protones, ¿sí? Y eso da un valor de 1,35 por 10 a la menos 12. Podemos utilizar la ecuación de KW. Nosotros sabemos que es el producto de la concentración de hidrogeniones por la concentración de hidroxilos o de iones hidróxidos, y eso tiene un valor de 10 a la menos 14. Nosotros, al saber la concentración de protones, con el valor de KW podemos obtener la concentración de los oxidrilos, ¿sí? Eso da un valor de 7,4 por 10 a la menos 3. Esto es concentración de oxidrilos, ¿sí? O de iones hidróxidos. Entonces, a partir de aplicar la definición de que
pOH es igual a menos logaritmo decimal de la concentración de iones hidróxido, nosotros podemos obtener el valor del pOH. Esa es una forma, ¿sí? La otra forma es decir que el pH más el pOH es igual a 14. Es decir, que pOH va a ser 14 menos este valor que nosotros lo tenemos, ¿sí? Lo conocemos y sabemos que es 11,87. Entonces, el pOH va a ser 14 menos ese valor, ¿sí? En realidad nos va a quedar igual a esto. A mí me tapa la pantalla acá lo que me marca la máquina, así que no estoy viendo el valor. ¿Les quedó entendido? Chicos, uno que me conteste. ¿Sí? Sí. Bien. Veamos este problema que es un poquito más largo. Acá lo que tenemos es un ácido que tiene 3 protones, por lo tanto va a tener 3 valores de constante de disociación. Y dice lo siguiente el problema. El ácido fosfórico y los fosfatos se agregan a los alimentos como acidulantes y estabilizantes. Esto consumimos nosotros casi todo el tiempo. Todas las bebidas cola, la mayoría, tienen ácido fosfórico. Por eso cuando ustedes cursan nutrición les van a decir que en realidad tienen que tratar de tomar poca Coca-Cola y más leche, porque si no nos desequilibra, nos modifica el equilibrio o la relación de calcio-fósforo en el organismo, y eso afecta a todo nuestro organismo, no solamente a los huesos. Bueno, además, dice el problema, el ácido fosfórico presenta 3 constantes de disociación. La primera constante es del orden de 10 a la menos 3, la segunda es del orden de 10 a la menos 8, y la última es del orden de 10 a la menos 13. O sea, este valor es muy bajito y se acerca al valor del agua, ¿sí? Nosotros sabemos que el del agua, o el kW del agua, es 10 a la menos 14. Esto es 2,2 por 10 a la menos 13. O sea, está muy cercano. Lo que quiere decir que el tercer protón del ácido fosfórico va a estar muy poco disociado, ¿sí? Y dice, en una solución 0,065 molar de ácido fosfórico, calcular las concentraciones de los iones hidronio, ion fosfato con 2 protones, ion fosfato con uno solo, y el ion fosfato con las 3 cargas negativas, ¿sí? Entonces, para el primer equilibrio vamos a tener ácido fosfórico en agua, primera constante de disociación, ¿sí? Primer caso A, 7,5 por 10 a la menos 3. Entonces esto nos va a generar fosfato ácido, ¿sí? O diácido si quieren llamarle, más iones hidronio. Nosotros sabemos que partimos de esta concentración, por lo tanto lo que no conocemos es qué valor tiene X, ¿está? O alfa si le quisieran llamar como grado de disociación. Entonces lo que vamos a plantear es que la primer constante de disociación va a ser igual a el producto de la concentración de este anión por la concentración de ion hidronio. Como los dos valores son iguales, me va a quedar X por X, me queda X cuadrado, ¿sí? O alfa si le quisieran colocar. Y debajo me va a quedar entonces el valor de la concentración de fosfórico en el equilibrio, que va a ser 0,065 menos X, lo que tenemos acá. Eso es igual a la primera constante de disociación. Si nosotros trabajamos con los datos que tenemos acá, ¿sí? Es decir, esto pasa multiplicando a la constante y se iguala a esto, luego se reordena y lo que voy a tener es una ecuación, ¿sí? Donde tengo x cuadrado, x y luego sería 1, sería acá, ¿sí? Entonces, si aplicamos la ecuación de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido 2a, nosotros podemos llegar al valor de x, ¿sí? No vamos a considerar nunca el valor negativo, porque no tiene un sentido físico en este caso, ¿sí? O químico, para nuestro interés. Entonces, el valor negativo de x no tiene sentido, por lo tanto, el valor de x que vamos a tomar es el que surge de colocar menos b más la raíz cuadrada, ¿sí? Y eso da un valor de 0,0186 moles, o molar. Entonces, esa va a ser la concentración de anión fosfato y la concentración de hidrogeniones para el primer equilibrio. ¿Está?
Eso es como cualquiera de los problemas que vemos cuando tenemos un ácido monoclórico. Ahora bien, en el segundo caso, lo que se va a disociar es un protón de esta especie que tiene carga negativa, que ahora tiene una constante del orden de 10 a la menos 8. ¿Por qué tiene una constante tan baja? Porque yo tengo una especie que tiene carga negativa y en agua tenemos que hacer que desprenda una especie de carga positiva. Eso le va a costar mucho más. ¿Sí? En el segundo equilibrio, entonces, tenemos el anión fosfato, que ahora tiene una concentración inicial de 0,0186 moles. Es lo que calculamos acá, o molar. En lugar de llamarle X, le vamos a llamar Y, al grado de disociación. Entonces, en agua, en el segundo equilibrio, me va a formar el fosfato monoácido más iones hidronio. Y la constante va a ser 6,2 por 10 a la menos 8. En este caso, ¿qué vamos a tener? Esta es la concentración inicial de fosfato diácido, menos la proporción que se disocia. Cuando se disocia me va a formar fosfato monoácido y también iones hidronio. Pero de iones hidronio en el medio, yo ya tengo esta concentración. Entonces a esto le tengo que sumar lo que me genera ahora, que es I. ¿Está? Bueno, trabajando igual que como se trabaja en el primer equilibrio, ¿sí? Entonces, expresando K2 como igual a I por 0,0186 más I, que sería concentración de esto por concentración de esto, dividido la concentración del fosfato diácido. ¿Está? Está. Entonces, trabajando con los números, llegamos a un valor de I de 5,99 por 10 a la menos 7 molar. Esto es la concentración de fosfato monoácido y de iones hidronios que se generan en esta etapa. Entonces, para esta segunda etapa, ya la concentración de iones hidronio va a ser la que se generó en el primer equilibrio, más la que se genera ahora en el segundo equilibrio. El tercer equilibrio es el fosfato monoácido colocado en agua, me debería generar iones fosfato más iones hidronio. ¿Qué pasa en este caso? La constante K3 es del orden de 10 a la menos 13, ¿sí? 2,2 por 10 a la menos 13, prácticamente similar a la del agua. Quiere decir que en realidad, colocado en agua, algo se puede disociar, pero el valor es muy chiquitito, ¿sí? Entonces, cuando uno plantea las ecuaciones, acá el grado de disociación le estamos llamando Z, ¿sí? Cuando se plantean estas ecuaciones, lo que vamos a tener en realidad es que ese valor de Z es tan chiquitito que queda casi prácticamente igual a 0. Entonces, se hace despreciable. Por lo tanto, para resolver el problema vamos a encontrarnos con que la concentración final de cada una de las especies va a ser la siguiente. Para el ácido fosfórico voy a tener la concentración inicial menos la cantidad de moles que se disociaron, por lo tanto esta va a ser la concentración final. Para ion hidronio voy a tener que en el primer equilibrio se generó esta cantidad y en el segundo equilibrio se generó esta. Entonces, esta va a ser la concentración final. Para el ion fosfato diácido, ¿qué voy a tener? Que en el primer equilibrio se genera esta cantidad, pero esta es la cantidad que se consume en el segundo equilibrio, ¿sí? Es decir, yo parto de esta cantidad en el segundo equilibrio, y él va a desprender un protón para generar este. Entonces, lo que yo voy a tener que, la proporción de este que se disocia, es esta. Esta es la concentración disociada. Entonces me va a dar una concentración final igual a esto. La concentración de fosfato monoácido es 5,99 por 10 a la menos 7, se generó en el segundo equilibrio, y la de fosfato va a ser menor que 10 a la menos 13 molar, porque el valor de Z que intentamos calcular acá tiende a 0. ¿Está? ¿Está entendido? Sí, profesor. Bien. Para el problema número 10, este problema tal vez lo vieron en química orgánica, así que también me parece que van a estar más cancheros para resolverlo. Y dice lo siguiente: explique por qué el ácido iodídrico tiene un pKa menor que el ácido clorhídrico. Fíjense, acá están los valores. Nosotros dijimos que cuanto más pequeño es el pKa, significa que más ácido es el compuesto. ¿Sí? Entonces tenemos el pKa del ácido clorhídrico es menos 7 y el pKa del ácido iodídrico es menos 10. Por lo tanto, este es el más ácido, de acuerdo al valor de pKa.
tiene menor pKa, y eso significa entonces que es más ácido. Va a tener mayor constante de disociación ácida, que no tenemos el valor escrito acá. Y si él es el más ácido, significa que su base conjugada es la más estable. Bueno, analicemos entonces por qué tiene tendencia a desprender con mayor facilidad el protón. Si nosotros observamos la base conjugada, nos vamos a encontrar, y tenemos todos los halógenos acá, o los halogenuros, vamos a ver que el anión fluoruro, la base conjugada del ácido fluorhídrico, este es el más pequeñito, luego le sigue el cloro, luego sigue el bromo, y por último está el yodo. Entonces, la base conjugada, que va a ser el halogenuro, vamos a tener la estructura con un par de electrones, ¿sí?, que le va a dar el valor negativo y le va a dar la característica de una base. ¿Qué diferencia hay entre esta base y esta base? ¿O por qué este va a ser mucho más estable? Porque esta base es mucho más grande, es mucho más voluminosa. Y al ser más voluminosa, va a poder distribuir mejor sobre su volumen, digamos, el par de electrones que tiene. ¿Está? Entonces, al ser de mayor tamaño, al ser más voluminosa, puede acomodar mejor el par de electrones, por lo tanto es una base más estable. Al ser más estable, es una base más débil y su ácido va a ser más fuerte. Eso mismo nosotros lo podemos mirar en base a los enlaces halógeno-hidrógeno. En el primer caso vamos a tener que el flúor utiliza orbitales sp3, ¿sí?, desde la segunda capa. ¿Está? Ese es el par de electrones que utiliza para formar un enlace sigma con el hidrógeno, o con el protón. En el caso del cloro va a ser un orbital 3sp3, en el caso del bromo va a ser un orbital 4sp3, y en el caso del yodo va a ser un orbital 5sp3. Es decir, todos los halógenos están utilizando orbitales híbridos para generar el enlace sigma con el protón o con el hidrógeno. ¿Pero qué pasa? En la medida en que nosotros vamos hacia abajo de la tabla periódica, es decir, va teniendo mayor tamaño el halógeno, ¿sí?, ese orbital sp3 va a ser un orbital más extendido, más alargado. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El par de electrones que comparten va a estar más alejado tanto del halógeno como del protón. ¿Sí? Es decir, ese orbital sigma es mucho más extenso, mucho más alargado que el que nosotros tenemos en el caso del que se forma con flúor hidrógeno. Por lo tanto, eso hace de que este pueda desprender también con mayor facilidad su protón. Y este par de electrones entonces me queda más difuso, al ser mayor el tamaño del halógeno y quedarme ubicado, sí, en un orbital híbrido de tipo sp3, pero de la quinta capa del átomo. Eso quiere decir entonces que como el átomo es más grande, es más difuso, en toda la superficie los electrones quedan más difusos. Digo en la superficie, pero en realidad es en el volumen del anión, ¿está? O de la base conjugada. Entonces eso explicaría por qué este ácido es más ácido que este. En el problema número 11, les pide determinar el pH de una solución de hidróxido de potasio 0,035 molar. ¿Sí? Estamos viendo ahora una base fuerte, el hidróxido de potasio. ¿Qué va a pasar en realidad? Que cuando nosotros coloquemos al hidróxido de potasio en agua, se va a disociar liberando los oxidrilos. Es una base fuerte. Si nosotros comparamos la disociación del agua, la ecuación que representa es esta. Ahora, ¿qué pasa? Como se trata de una base fuerte y la tenemos en una concentración importante, va a estar completamente disociada y el primer equilibrio va a ser el que en realidad va a tener importancia en agua, porque el equilibrio de disociación del agua se suprime. El primero suprime al segundo, ¿sí? Este equilibrio suprime a este. ¿Por qué? Porque esta es una base fuerte y está en una concentración importante disociada en agua, ¿sí? Entonces, para calcular el pH, nosotros podemos, en principio, calcular pOH como menos logaritmo de la concentración de los iones hidroxilos, ¿sí? O iones hidróxido. Acuérdense que deberíamos tomar el valor de la actividad. Estamos considerando siempre que el factor de actividad es igual a 1.
Entonces, si aplicamos logaritmo negativo, esto nos da un valor de pOH de 1,456. Podríamos aproximarlo a 1,46. Por definición, sabemos que pH más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el valor del pH va a ser 14 menos este valor. ¿Está? Y llegamos, si ustedes tienen en cuenta, siempre cuando nosotros utilizamos soluciones alcalinas, sabemos que el pH de esa solución va a estar siempre por encima de 7, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Una solución muy alcalina. El problema número 12 les pide escribir la ecuación de autoprotólisis del agua y del ácido acético. Es decir, para escribir las ecuaciones de autoprotólisis, nosotros partimos de la base de que el agua está pura y de que el ácido acético también lo está. Entonces, el equilibrio de disociación del agua, ¿sí? Si se acuerdan de la teoría, es 2 moléculas de agua me van a generar este equilibrio de disociación. Esto es lo que me lleva después a una constante, a un KW, de 1 por 10 a la menos 14. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, si nosotros tenemos agua pura y se le mide la conductividad, vamos a ver que tiene un poquito de conductividad, algo conduce, lo que quiere decir la corriente. Lo que quiere decir entonces que va a estar formada, esa solución va a estar formada por iones. Vamos a tener especies iónicas. En el caso del ácido acético pasa algo similar, ¿sí? Incluso ustedes habrán visto que está muy bien asociado en solución, perdón, no en solución, sino en medio líquido. Ustedes saben que a temperatura ambiente el ácido acético es un líquido, es decir, este frasco que suele estar en el laboratorio de química orgánica es realmente ácido acético puro. El punto de fusión lo tiene a 16 grados. Y van a ver muchas veces que debajo del rótulo, donde dice ácido acético, suele decir ácido acético glacial, o a veces solamente ese es el nombre. En realidad tiene ese nombre porque, por la forma en que cristaliza. A 16 grados, ¿sí? Pasa a ser, pasa al estado cristalino o pasa al estado sólido, y el aspecto que toma es como si fuera un glaciar. De ahí viene el nombre de glacial. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros lo tenemos en estado líquido? Como habitualmente estos dos carboxilos están enfrentados entre sí, pueden estar formando puentes de hidrógeno. ¿Sí? Así, de esa manera pasa incluso a la fase vapor. A la fase vapor pasa como dímero. ¿Qué va a ocurrir acá? Que como tenemos pares de electrones libres, tanto acá en este oxígeno, ¿sí? Como en este, lo que puede hacer uno de estos oxígenos actúa como base y toma el protón de la otra molécula del ácido acético. Entonces me va a dar el ácido conjugado, que va a ser el ácido acético protonado, más el anión acetato. En realidad, de esta forma, también se encuentra al estado líquido, ¿sí? O sea que al estado líquido va a estar parcialmente ionizado. El problema número 13 les dice que el ácido clorhídrico tiene un pKa igual a menos 7. Les pide calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico de concentración 1 por 10 a la menos 4 molar. Nosotros sabemos que el ácido clorhídrico, y ya lo hemos visto varias veces, es un ácido fuerte. ¿Qué significa entonces? Que cuando lo colocamos en agua se disocia completamente. El equilibrio de disociación va a ser el que tenemos planteado en la parte superior. Siempre vamos a estar pensando en la disociación del agua, pues nosotros sabemos que el agua está disociada. Ahora bien, esa disociación es a pequeña escala, ¿sí? Es muy poquita la cantidad que está disociada. Si nosotros tenemos en cuenta el primer equilibrio, vamos a tener, ¿sí? Que la cantidad de iones hidrógenos que se generan es 1 por 10 a la menos 4 molar, porque de esa solución de clorhídrico, o de esa concentración de clorhídrico, es de la que partimos. La cantidad de protones que se generan se disocia completamente. En el segundo equilibrio, en el equilibrio de disociación del agua, nosotros sabemos que el agua cuando se disocia genera 1 por 10 a la menos 7 moles de aniones o de iones hidróxido y 1 por 10 a la menos 7 moles de protones, ¿sí? O de iones hidrógenos. ¿Qué tenemos entonces? Que la suma, la cantidad de protones, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 4 más 1 por 10 a la menos 7, nos da en este orden, ¿sí? El pH, entonces, va a ser logaritmo de menos este valor, y eso nos da un valor de 3,9999, que en realidad si lo medimos,
nos va a dar 4. ¿Está? O sea que prácticamente podríamos obviar y no tener en cuenta el equilibrio de disociación del agua, porque la concentración del ácido es bastante importante. Y es un ácido fuerte, por lo tanto, el primer equilibrio prácticamente suprime al segundo. Ahora fíjense lo que pasa en el punto B. Dice, calcule el pH de una solución de ácido clorhídrico de concentración 1 por 10 a la menos 7 molar. Si nosotros aplicamos, decimos, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, y aplicamos la definición de pH diciendo que está completamente disociado, y hacíamos pH igual a menos logaritmo de concentración de protones, esto nos daría igual a 7. Y nosotros sabemos muy bien que si tenemos agua recién destilada, que ahí sí podemos tener pH a 7, el agua destilada que la dejamos unos días en el laboratorio, absorbe anhídrido carbónico del medio del aire, y se satura de anhídrido carbónico y el pH baja alrededor de 5, 5,5 más o menos. ¿Sí? Está un poquito por debajo de 6. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros aplicamos la definición de pH, tendríamos un valor de 7. Pero sabemos muy bien que el agua destilada, recientemente destilada, que tiene pH 7, si nosotros le agregamos 1 por 10 a la menos 7 moles de ácido clorhídrico a un litro de agua recientemente destilada y le medimos el pH, ese pH, por haberle agregado una gotita de ácido clorhídrico, va a ser inferior a 7. ¿Qué quiere decir entonces? Nos va a ayudar un poco a entender esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un ácido fuerte y lo colocamos en agua, pero la concentración de ese ácido es muy pequeña, del orden, ¿sí?, de la concentración de los protones del agua o de los hidroxilos del agua, ¿qué pasa? Tenemos que considerar la disociación del agua, aunque estemos hablando de un ácido fuerte. Entonces, si consideramos los dos equilibrios que tenemos planteado acá en el punto A, nosotros ahora sabemos bien que la disociación del ácido clorhídrico nos va a generar 1 por 10 a la menos 7 protones, y la disociación del agua también nos va a generar 1 por 10 a la menos 7 protones. O sea que en realidad vamos a tener 2 por 10 a la menos 7 molar la concentración de hidrogeniones en la solución. Entonces, si a eso le aplicamos la definición de pH, el pH tiene un valor de 6,69. ¿Qué sería lo que pasa si nosotros tenemos, vuelvo a repetir, un litro de agua recientemente destilada de pH 7 y le agregamos una minúscula gotita, una microgotita de ácido clorhídrico? Mezclamos todo, medimos el pH y vamos a ver que el pH está por debajo de 7. ¿Sí? El problema 14 dice, calcule el pH de una solución de hidróxido de sodio de concentración 1 por 10 a la menos 3 molar. El hidróxido de sodio es una base fuerte, ¿sí? Tenemos una concentración bastante importante de la base, del orden de 10 a la menos 3. Lo que quiere decir que en agua va a estar completamente disociado en hidroxilos, ¿sí?, o en iones hidróxido y en cationes sodio. Ustedes habrán visto, si leyeron la teoría, que los hidroxilos o los hidróxidos quedan completamente rodeados por moléculas de agua, lo mismo que el catión sodio, ¿sí? Están totalmente desolvatados en agua. ¿Qué vamos a tener entonces acá? Si calculamos, tenemos algunas opciones para calcular pH, como tenemos la concentración de los iones hidróxido, podemos calcular el pOH, ¿sí? Acá está considerada la disociación del agua. Fíjense, la cantidad de oxidrilos generados por la disociación o la disolución del hidróxido de sodio en agua es del orden de 1 por 10 a la menos 3, y la cantidad de oxidrilos que se generan en la disociación del agua es de 1 por 10 a la menos 7. Esto es mucho más pequeño que esto. O sea que a esto lo podemos hacer igual a 10 a la menos 3. Si aplicamos logaritmo, tenemos en cuenta las dos, da un valor de 2,99999, por lo tanto podemos decir que el pH es 3. Por la definición sabemos que la suma de pH más pOH es 14, por lo tanto podemos hacer que pH va a ser 14 menos el pOH, y eso nos da un valor de 11. ¿Sí? Es decir, tenemos una base fuerte en una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar, y entonces nos da un valor de pH igual a 11.
En el punto B dice, calcule el pH de una solución de hidróxido de sodio, pero ahora de concentración 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Qué tenemos entonces ahora? Tenemos de nuevo la disociación del hidróxido de sodio, que en agua nos va a generar aniones hidróxido, pero ¿qué pasa? La concentración que nos genera es 1 por 10 a la menos 7. Es muy pequeñita. Acá en este caso, como la cantidad de hidróxido es muy pequeñita, tenemos que considerar el equilibrio de disociación del agua. ¿Sí? Entonces también el agua nos va a estar generando 1 por 10 a la menos 7 moles de aniones hidróxido. Si sumamos los dos, vamos a tener que la concentración de los aniones hidróxidos es igual a 2 por 10 a la menos 7 molar. Podemos calcular ahora el pH como igual a menos el logaritmo de la concentración de los hidroxilos, y eso da un valor de 6,699. Podríamos aproximarlo a 6,7. ¿Sí? Eso es pOH. Por lo tanto, pH va a ser igual a 14 menos pOH, es decir, 14 menos 6,70 da un valor de 7,30. Fíjense, estamos colocando en un litro de agua recientemente destilada una pequeñísima cantidad de hidróxido de sodio. Entonces, es lógico y correcto que el pH nos dé mayor a 7. ¿Está? Si nosotros aplicáramos la definición de pH diciendo que o de pOH, que es igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilos, y solo analizamos que el hidróxido de sodio es una base fuerte y va a estar totalmente disociada, eso nos daría un pOH igual a 7, lo cual no es correcto, porque como la cantidad de base está en muy pequeña cantidad, ¿sí?, en el medio acuoso, tenemos que considerar la disociación del agua. Lo mismo pasa con los ácidos, por eso les puse como ejemplo el ácido clorhídrico y ahora el hidróxido de sodio. Esto equivaldría, por ejemplo, a tomar una sola lenteja muy pequeñita de hidróxido de sodio y disolverla en un litro de agua destilada. Entonces ahí más o menos tendríamos esta concentración de hidroxilos que los aporta el hidróxido y nos va a dar, y si medimos el pH va a ser siempre mayor a 7. Bueno, veamos este problema que sigue ahora. El problema 15 dice, un matraz contiene 15 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 0,05 molar y otro matraz contiene 15 mililitros de ácido acético de la misma concentración. El punto A les dice, calcule el pH de cada solución. De nuevo, analizamos el tipo de ácidos que tenemos y vamos a ver que en el primer matraz tenemos ácido clorhídrico, por lo tanto, si tenemos que considerar o calcular el pH de esta solución, es un ácido fuerte, va a estar totalmente disociado, y es una concentración relativamente alta, 0,05 molar, ¿sí? Comparado con la disociación del agua, es muy alta, entonces la cantidad de protones que me genera el ácido es 0,05 moles por litro. ¿Sí? En cambio el agua me genera 1 por 10 a la menos 7 por litro. ¿Sí? Entonces no consideramos la disociación del agua, porque la concentración de ácido es importante. Así que el logaritmo directamente va a ser igual a menos el logaritmo de esta cantidad, me da un valor de 1,30 al pH. Ahora bien, en el otro matraz, ¿qué tenemos? Tenemos ácido acético. Nosotros ya vimos que el ácido acético es un ácido relativamente débil. Por lo tanto, él se va a disociar en agua, pero no completamente. Siempre tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a su constante, cuánto del ácido se disocia. Entonces, una de las formas de calcular el pH de esta solución es calcular el grado de disociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por cada molécula de ácido acético que se disocia, se generan una de anión acetato y una de ion hidrógeno. Como el valor de K nosotros lo conocemos, ¿sí? Y si no lo conocemos lo buscamos de los problemas anteriores, hoy lo calculamos y era igual a 1,82 por 10 a la menos 5, si nosotros planteamos la ecuación de disociación del acético como igual a concentración de anión acetato por concentración de iones hidrógeno dividido la concentración de ácido acético, esto nos da un valor de concentración de ion hidrógeno de 9,30 por 10 a la menos 4 molar. Nos lleva a un pH de 3,03. La otra forma más simple, más sencilla, es buscar la ecuación de la teoría
de cómo hacíamos el cálculo del pH cuando lo que teníamos en el medio era un ácido débil, ¿sí? Esto ustedes tienen, yo les subí, en la teoría les expliqué y les subí y les mostré cómo llegábamos a esta ecuación. El pH se puede calcular como igual a 1/2 del pKa del ácido menos 1/2 logaritmo de C, en donde C es la concentración en realidad del ácido. Entonces, en este caso, de acuerdo con el valor de la constante Ka, si a esto le aplicamos logaritmo negativo, obtenemos el valor del pKa. El pKa del acético lo van a encontrar con valores que va de 4,76 a 4,78, 4,74, algunos lo ponen como 4,8, ¿sí? Yo acá les tomé el valor de 4,75. Entonces, 1/2 de 4,75 menos 1/2 logaritmo de 0,05. Y eso me da un valor de 3,03. Entonces, las dos formas que tenemos de calcular el pH de la solución de ácido acético es, o aplicamos esta ecuación que surge de la deducción teórica y nos da un valor, o calculamos el grado de disociación conociendo K y podemos ver entonces también o calcular cuánto es el valor del pH. De las dos formas nos tiene que dar prácticamente igual, o muy aproximado. En el punto B, o en la parte B del problema, dice, ¿qué cantidad de agua se deberá añadir a la solución más ácida, es decir, a la solución de ácido clorhídrico, para que el pH de las dos soluciones sea el mismo? Bueno, acá tenemos el valor de Ka, del acético, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos es más ácida? La que tiene pH más bajo, la que está formada por un ácido fuerte, ¿sí? Es decir, la que es de ácido clorhídrico. Entonces, la primera solución es la más ácida. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar suficiente cantidad de agua para llevar la solución de ácido clorhídrico de un pH de 1,3 a un pH de 3,03. Eso es lo que nos pide la parte B del problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros queremos saber cuántos moles, sería lo primero que deberíamos saber entonces, cuántos moles tenemos de ácido clorhídrico. ¿Cómo calculamos el número de moles? Multiplicando el volumen por la molaridad. Esto es mol por litro, ¿está? Entonces, en realidad, esto me va a dar el número de moles. El volumen que tenemos de ácido clorhídrico es de 15 mililitros, ¿sí? En el primer matraz, y la concentración es 0,05 molar. Entonces, esto lo llevamos a litro, multiplicamos por la concentración molar, mol por litro, y nos da un valor de 7,5 por 10 a la menos 4 moles. Es decir, que volumen por molaridad nos da igual a número de moles, a N. Acá está escrito lo que dijimos hoy. Para un pH de 3,03, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es que la concentración de iones hidrógeno en la solución sea de 9,30 por 10 a la menos 4. Pero tiene que ser la concentración de iones hidrógeno provenientes del ácido clorhídrico, o la concentración de hidrogeniones provenientes del ácido clorhídrico. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si tenemos en cuenta esta ecuación, que volumen por molaridad es igual a número de moles, vamos a ver que el volumen lo podemos calcular como el número de moles dividido la molaridad. ¿Sí? Entonces, el número de moles que nosotros tenemos en estos 15 mililitros con esta concentración es de 7,5 por 10 a la menos 4. Y la molaridad que necesitamos tener de iones, de protones, en el medio para tener un pH de 3,03 es igual a esto. Esto está en unidades de concentración. Entonces eso, si hacemos la división, hacemos número de moles sobre la molaridad, nos va a dar un valor de 0,806 litros. Es decir, que este debería ser el volumen que tiene la solución de ácido clorhídrico, ¿sí?, de la cual nosotros partimos de 15 mililitros con esta concentración, para llegar a esta concentración con un pH de 3,03. Por lo tanto, la cantidad de agua que tenemos que agregar a estos 15 mililitros es este volumen que obtuvimos menos los 15 mililitros. Y eso nos da un valor de 0,791 litros. ¿Está entendido? Alguien que active el micrófono y me diga si entendieron. Sí, profe. Bien. ¿A alguien le quedó alguna duda?
Si les queda alguna duda, por favor anoten, ¿sí? Y me preguntan después, revisamos un poquito el problema, o si después cuando revisan los problemas les quedan dudas, me pueden consultar, no hay ningún drama con eso. Profe, ¿Sí? usted todavía no subió los problemas al aula, ¿no? No, yo les voy a subir los enunciados y si necesitan, después les paso los problemas así como están. Ah, bueno, gracias. Ah, ya sé, van a querer los problemas resueltos. Si les sirve, se los voy a pasar. Bueno, problema número 16. Dice, calcule el valor que tendrá el pH en el punto de equivalencia cuando se titulan 500 mililitros de una solución de ácido acético, 0,02 molar, con una solución de hidróxido de sodio, 1 molar, y se usan 10 mililitros de titulante. Estamos hablando de una titulación. Cuando nosotros trabajamos con hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio es el que se coloca en la bureta, porque es la base, ¿sí? Y esta base, que es una base fuerte, me absorbe del medio ambiente anhídrido carbónico, es decir, absorbe CO2 y por lo tanto se me carbonata la solución de hidróxido. Por eso siempre el hidróxido de sodio va en la bureta. No importa si lo estamos valorando a él o conocemos la normalidad o la molaridad de él y estamos valorando a otra solución. ¿Sí? Entonces siempre el hidróxido va en la bureta, porque al estar cargado en la bureta queda una superficie muy pequeña, que es la que corresponde al diámetro de la bureta, expuesta al aire del ambiente para que absorba anhídrido carbónico. Y la velocidad con que caen las gotitas de hidróxido a la solución que nosotros tenemos en el Erlenmeyer es bastante rápida, entonces la cantidad de dióxido de carbono que absorbe cada gotita que va cayendo es poquita, ¿sí? Porque es muy rápida la caída. Por eso siempre se lo coloca en la bureta. Fíjense que acá lo que dice es, calcule el valor que tendrá el pH en el punto de equivalencia cuando nosotros titulamos 500 mililitros de una solución de ácido acético con una solución de hidróxido de sodio 1 molar, y se usan 10 mililitros del titulante, es decir, 10 mililitros de hidróxido de sodio. El valor de K del acético ya lo conocemos, ya viene de otros problemas, 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Qué vamos a tener entonces en el punto de equivalencia? Acá no es que estamos viendo cómo se disocia el ácido acético en agua. En realidad, ya lo tenemos en una solución acuosa, o sea que en esta solución 0,02 molar va a estar una porción de ácido disociada y la otra no. Pero ¿qué pasa? En la medida en que nosotros agregamos oxidrilos, ¿sí? O iones hidróxido al medio de reacción, esta que es una base fuerte va a tomar los protones del ácido acético para darme agua. ¿Está? Es decir, que en la medida que yo vaya agregando oxidrilos o hidroxilos, ¿qué va a estar pasando? Se van a ir neutralizando los protones del ácido y más ácido se va a ir disociando. ¿Está? Entonces, en el punto de equivalencia yo tengo el ácido acético más los iones hidróxidos me van a generar acetato más agua. Vamos a ver qué cantidad reacciona de cada uno, porque eso va a tener que ver con el volumen de solución que tengo, la concentración que tiene para el ácido y el volumen de solución que utilicé con la concentración que tengo para la base. Entonces, los moles de ácido acético van a ser N es igual al volumen por la molaridad. Yo sé que partí de 0,5 litros de ácido acético de concentración 0,02 molar. Entonces, la cantidad de moles es 0,01 moles. Para el hidróxido de sodio, que son los 10 mililitros que agregué, volumen por molaridad va a ser 10 mililitros, 0,01 litro por 1 molar, que es la concentración, me da la misma cantidad de moles. Y el enunciado del problema me dice que estamos en el punto de equivalencia. Si estamos en el punto de equivalencia, significa que la base que yo agregué es suficiente para neutralizar todo el ácido que estaba presente. ¿Está? Entonces, esta reacción se cumplió. Bien, llegamos al punto de equivalencia. Tenemos acetato en el medio, no tenemos ácido acético, no tenemos más hidroxilos, tenemos acetato y agua. Ahora, ¿qué pasa? El acetato, ¿sí?, proviene de un ácido débil. ¿Está? Ahora lo que tenemos en agua es solamente esto, cuando llegamos al punto de equivalencia. Pero ¿qué pasa? Esta es una base que va a tener tendencia a generarme ácido acético. Entonces, va a tomar protones del agua y me va a regenerar el ácido liberando hidroxilos. ¿Está? Entonces, cuando llegamos al punto de equivalencia, tenemos aniones acetato y agua, y en ese caso ahí se establece equilibrio. ¿Está?
Es decir, el acetato toma protones del agua, me regenera algo de ácido acético más iones o aniones hidróxido. Vamos a tener que los moles de acetato son igual a 0,01, que es lo que se me genera acá. Y que el volumen ahora de la solución son los 500 mililitros que yo tenía inicialmente de ácido acético, más los 10 que agregué de hidróxido de sodio. Es decir, el volumen final en el punto de equivalencia es 510 mililitros. Entonces ahora lo que hacemos es sacar la molaridad, ¿sí?, de el acetato. ¿Cuál va a ser la molaridad? Va a ser igual al número de moles dividido el volumen. El número de moles iniciales sabemos cuál es este. Dividido el volumen me da un valor de 0,0196 molar. ¿Está? Eso quiere decir entonces que inicialmente tuvimos 0,01, ¿sí?, cuando partimos acá, y ahora esos son los moles que se formaron. Dividido el volumen de la solución me da la concentración, la molaridad. Eso es de aniones acetato. Estamos considerando este segundo equilibrio. Ahora bien, nosotros tenemos el valor, ahora sabemos qué concentración tenemos de acetato en la solución. Pero por otro lado, tenemos el dato de la constante de disociación ácida para el ácido acético. Con ese valor, nosotros podemos calcular a partir de KW el valor de KB. KB es la constante de disociación básica para el acetato en agua. Y eso me va a dar un valor de 5,56 por 10 a la menos 10. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que para este equilibrio, yo ahora conozco la constante que lo rige y además conozco la concentración inicial que tengo de aniones acetato. Entonces ahora planteo el valor de KB. KB va a ser igual a la concentración de ácido acético formada por la concentración de iones hidróxido dividido la concentración de acetato. Si yo esto lo planteo como grado de disociación, yo voy a tener que esto va a ser el valor 0,196 moles menos alfa, esto me va a dar alfa y esto me va a dar alfa. Entonces me queda igual a alfa al cuadrado, si este por este, dividido la concentración de iones acetato. Cuando lleguemos al equilibrio va a ser 0,0196 menos alfa. Eso es igual a KB. Bueno, de acá, cuando despejamos el valor de alfa, sabemos que ese valor es igual a la concentración de oxidrilos. Y eso da un valor de 3,29 por 10 a la menos 6. Me falta llevar esto exponencial. Molar. ¿Está? Tenemos la concentración de oxidrilos. ¿Qué datos sabemos nosotros? Que KW también es igual a el producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Eso va a ser igual, entonces la concentración de protones me va a quedar KW dividido la concentración de iones hidroxilo, igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido este valor, 3,29 por 10 a la menos 6. Y eso me da un valor de concentración de protones de 3,03 por 10 a la menos 9. Ahora sé cuántos protones tengo en el medio, ¿sí? Entonces, el pH igual a menos logaritmo de concentración de protones me da un valor de 8,52. Quiere decir que cuando yo titulo un ácido débil con una base fuerte, en el equilibrio el pH va a ser ligeramente alcalino. ¿Y de qué surge eso? De tener un ácido débil, me genera la base conjugada, y esa base conjugada lo que va a hacer va a generar una hidrólisis del agua. ¿Está? Entonces me va a dar un valor de pH, al final el pH va a ser superior a 7. En este caso me da 8,52. Lo que quiere decir que si nosotros hacemos esta titulación y usamos fenolftaleína como indicador, la fenolftaleína me va a virar al color rosado a este valor. ¿Sí? Ahí voy a tener una cierta hidrólisis del agua por efecto de la presencia de los aniones acetatos. Bueno, veamos este último problema, que creo que después vamos a dejar. El problema 17 dice, calcule el valor que tendrá el pH de una solución formada por
50 mililitros de hidróxido de sodio, 0,05 molar, y 24 mililitros de ácido clorhídrico, 0,10 molar en medio acuoso. Fíjense, nosotros tenemos una mezcla de 50 mililitros de una base fuerte y 24 mililitros de un ácido fuerte. Entonces, lo que tenemos que ver en realidad es cuando nosotros mezclamos 50 mililitros más 24 mililitros, qué cantidad de moles tenemos de cada uno, tanto de la base como del ácido. Los moles de ácido van a ser de nuevo N igual al volumen por la molaridad. Yo tengo 24 mililitros de la solución de ácido clorhídrico por 0,10 molar, que es su concentración. Eso me da un valor de 0,0024 moles de ácido clorhídrico. Los moles de hidróxido van a ser N igual a volumen por molaridad, igual entonces a los 50 mililitros de hidróxido de sodio por 0,05 molar, que es la concentración. Eso me da 0,025 moles de hidróxido de sodio. Nosotros sabemos que cuando estos dos reaccionan, base fuerte con ácido fuerte, generan agua, se disocian completamente, ¿sí? Pero nosotros estamos teniendo mayor cantidad de hidróxido que de clorhídrico, lo que quiere decir que en el medio nos va a quedar un remanente de moles de oxidrilos. Entonces vamos a tener que el volumen final es 74 mililitros y que la concentración de aniones oxidrilos va a ser igual a moles de hidróxido menos moles de clorhídrico dividido el volumen. Es decir, 0,025 menos 0,024 dividido 74. Esto da un valor de 1,35 por 10 a la menos 3. Esa es la concentración que me queda en exceso de los aniones hidróxido. 1,35 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué vamos a tener entonces? Que la concentración de protones puede ser igual o va a ser igual a KW dividido la concentración de hidroxilos. 1 por 10 a la menos 14 dividido 1,35 por 10 a la menos 3 da 7,4 por 10 a la menos 12 molar. Y ahora sí puedo calcular el valor del pH, que me queda un valor final de 11,13. Lo cual es lógico, ¿por qué? Porque yo sé que me está quedando un exceso de hidróxido de sodio. Es decir, yo, como esto está disociado en agua, tengo un exceso de aniones hidróxido en la solución, por más que haya agregado o la haya mezclado con ácido clorhídrico. ¿Está? Si yo estuve haciendo una titulación, lo que hice fue poner los 24 mililitros de ácido clorhídrico en el Erlenmeyer y agregué desde la bureta los 50 mililitros de hidróxido de sodio. Sí, estuve titulando, ¿sí? Suponiendo que lo que ha estado haciendo sea una titulación. Bueno, nos están quedando 3 problemas más. Si ustedes aguantan un ratito, terminamos todos los problemas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bien. Bueno, problema número 18. Dice, utilizando el gráfico de Flood, calcule el pH de una solución de ácido clorhídrico 1 por 10 a la menos 2 molar y de una solución de ácido acético de igual concentración. De nuevo tenemos valor de pKa para el ácido acético. Enseguida tenemos la gráfica. Entonces, nosotros cuando analizábamos el gráfico de Flood, lo que nos aparecía era, en el eje de las X, lo que se grafica es P de la concentración, es decir, la función P. Así como tenemos la función P de los protones, que en realidad es el pH, cuando hablamos de concentración de una sustancia, también podemos tener la función P, pero de la concentración. En este caso va a ser lo mismo que el pH, ¿sí? Porque en realidad nos va a dar lo siguiente. En el gráfico de Flood teníamos entonces en el eje de las X la función P de la concentración, es decir, menos logaritmo de C en el eje de las X, y en el eje de las Y tenemos el dato del pH. Y el gráfico abarca a los ácidos fuertes y las bases fuertes, y también a ácidos medianamente débiles, ¿sí? O más o menos débiles, y también a las bases débiles, ¿sí? Son a las que nosotros le podemos calcular el valor del pH, pero utilizando un gráfico. Entonces, para la primera solución, para ácido clorhídrico, vamos a tener que menos logaritmo de la concentración, ¿sí? Igual a 2. Para el ácido acético es exactamente lo mismo. Este es un ácido fuerte, este es uno débil. Entonces, cuando trabajamos en el gráfico, para el ácido clorhídrico es suficiente con tener el valor de menos logaritmo de C,
Pero cuando trabajamos con un ácido débil, necesitamos conocer el valor de menos logaritmo de C y el valor de pKa. Si vamos a la gráfica, fíjense, en la gráfica nosotros teníamos esta línea que denominamos AB, es la línea sobre la cual vamos a poder trabajar para encontrar el pH de la solución cuando lo que estudiamos son ácidos fuertes. Cuando los ácidos son débiles, es el triángulo CFD. O sea, en todo este triángulo nosotros vamos a poder trabajar para encontrar el pH de las soluciones de ácidos débiles. Pero ¿qué otro dato tenemos? Tenemos que estas líneas que son acá oblicuas son las líneas de pKa. Estas acá. ¿Sí? Entonces, miremos primero el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, va a estar totalmente disociado. El valor de menos logaritmo de C, que está acá en el eje de las X, dijimos que es igual a 2, que es igual a P de C, 2. Como se trata de un ácido fuerte, nosotros ingresamos con el valor 2 y vamos hasta la línea B, porque dijimos que sobre esta línea se ubican los ácidos fuertes. Eso hacemos entonces en forma ascendente, entramos en el valor 2, vamos hasta la línea B, y ahí nos movemos en forma horizontal hasta el eje de las Y, o hasta el eje donde graficamos el pH. Esto coincide con la definición de un ácido fuerte. Tenemos una concentración importante de ácido clorhídrico en el medio del orden de 10 a la menos 2, si calculamos el pH me da igual a 2, o nos da igual a 2. ¿Qué pasa ahora con el ácido acético? El acético lo tomamos como, es un ácido débil, ¿sí? Entonces, de nuevo, el valor de menos logaritmo de C, o P de C, es igual a 2. El pKa es 4,76. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos con el valor menos logaritmo de C igual a 2 y subimos hasta la línea de pH aproximada de 4,76. Fíjense, acá esta es de pKa igual a 4 y esta es de pKa igual a 5. ¿Sí? Entonces vamos hasta aproximadamente un pKa de 4,76 y ahí nos movemos, ¿sí?, en forma horizontal hasta el eje donde está graficado el pH. Y eso nos da un valor aproximado de 3,4. Y en realidad está un poquito corrido, parece mi dato acá. Pero nos da un pH de 3,4. Entonces, eso es para calcular los ácidos. El problema 19 dice, utilizando el gráfico de Flot, calcule el pH de una solución de hidróxido de potasio 1 por 10 a la menos 2 molar y de una solución de amoníaco, en realidad hidróxido de amonio, de igual concentración. Y acá tenemos el valor de Kb para el amoníaco, que es 1 por 10 a la menos 5. En el gráfico, si nosotros lo observamos, de este valor, o sea, de pH 7 para abajo, trabajamos con los ácidos, de pH 7 para arriba con las soluciones de las bases. Entonces, si vamos a trabajar con la primera, vamos a calcular el pH, lo primero que tenemos es una solución de hidróxido de potasio, una base fuerte, que se disocia completamente en cationes y aniones, ¿sí? Es decir, nos genera los aniones hidróxido con una concentración de 1 por 10 a la menos 2. Entonces, hacemos menos logaritmo de C, de esta base que está completamente disociada, va a ser igual a 2. Como a las bases las vamos a analizar en la parte superior del gráfico, ahora entramos con el valor igual a 2 en la parte superior, no en la parte inferior, ¿sí? Esto es 1, acá es 2, acá es 3. Entonces entramos con el valor número 2 y venimos a la línea IJ. Esta línea IJ es la que corresponde a las bases fuertes, ¿sí? Entonces entramos con el menos logaritmo de C igual a 2, bajamos hasta la línea IJ y ahí nos movemos en forma horizontal hasta el eje donde está graficado el pH. Y eso nos da un valor de pH igual a 12. Si nosotros calculamos el pH, sabemos que menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido es igual a 2, esto es pOH. Y pH más pOH es 14. Por lo tanto, 14 menos 2 me da el valor de pH, que es lo que puedo leer acá en el gráfico. Esto es para una base fuerte. Para una base débil, como es el amoníaco, comparado con el hidróxido es una base débil, acá dice que el valor de Kb es 1 por 10 a la menos 5.
la parte superior del gráfico, nosotros seguimos teniendo los valores de pKa. Acá no tenemos pKb, tenemos pKa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con el valor de pKb, calcular el valor de pKa. Entonces, el amoníaco más agua, ¿sí?, nos va a generar el hidróxido de amonio, que va a estar disociado en iones amonio más oxidrilos. El Kb, valor de Kb es 1 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, si a esto le aplico logaritmo negativo, yo tengo el valor de pKb, que sería la constante básica de disociación de la base en agua. ¿Sí? Eso me da un valor de 5. Si yo tengo en cuenta que acá necesito el valor de menos logaritmo de C, ese menos logaritmo de C va a ser menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3. Ay, yo puse las dos iguales acá. No le puse la concentración, perdón. Esta era 1 por 10 a la menos 3. Y esto me da igual a 3. ¿Sí? Está faltando acá en el enunciado la concentración de hidróxido. O de amoníaco. Nos da un valor entonces de 3. Tenemos el valor de pKb y tenemos el valor de menos logaritmo de C. Pero dijimos que acá nosotros tenemos pKa. Entonces, con el pKb debemos calcular pKa. pKw es igual a pKa más pKb, porque nosotros ¿qué estamos considerando acá? El pKa del ácido conjugado de esta base, es decir, del ion amonio. Entonces pKa me va a quedar igual a 14 menos pKb me da igual a 9. ¿Cómo saco el pH? Entro con menos logaritmo de C igual a 3, acá es 1, acá es 2 y acá es 3, y me vengo hasta la línea de pKa igual a 9. Esta es la línea de pKa igual a 9. ¿Sí? Y ahí me muevo en forma horizontal hasta el eje Y, donde está graficado el pH. Y eso me da un valor de 10. ¿Por qué trabajamos de esta forma acá? Porque nosotros estamos trabajando en este caso con una base que es débil. ¿Sí? Bueno, el problema número 20 nos dice lo siguiente. La aspirina es un ácido monoprótico débil de constante K igual a 2,64 por 10 a la menos 5. Pide calcular el pH que se obtiene al disolver 2 comprimidos de aspirina de 0,5 gramos cada uno en 100 mililitros de agua. Bueno, esta es la estructura de la aspirina. Ustedes saben que es el ácido acetilsalicílico, es decir, en realidad yo tengo esto, el anillo aromático, con el oxidrilo y el grupo carboxilo me da el ácido salicílico, ¿sí? Y cuando al ácido salicílico se le esterifica el oxidrilo fenólico con anhídrido acético, lo que obtengo es ácido acetil salicílico. ¿Está? ¿Qué es la aspirina? Bueno, ¿qué pasa entonces de acuerdo al enunciado? De acuerdo al enunciado la ponemos en agua, se disocia esto y vamos a tener el anión salicilato más los geniones en el medio. El valor de Ka lo sacamos de acá y el peso molecular o la masa molar de la aspirina es 180 gramos por mol. La cantidad de aspirina que tenemos son 2 comprimidos de 0,5 gramos cada uno, por lo tanto el total es 1 gramo, y el volumen de solución o de agua que utilizamos es 100 mililitros. Por lo tanto, la concentración de aspirina va a ser, vamos a calcular en moles por litro. El número de moles va a ser la masa que tenemos dividido la masa molar. Entonces va a ser 1 dividido 180 gramos por mol. Todo esto, es decir, esto nos daría el número de moles, dividido el volumen. Esto nos da una concentración molar de 0,056 moles de aspirina por litro de agua. La disociación la podemos plantear así, de esta manera, sería lo mismo que está escrito acá arriba, y vamos a tener entonces que esta cantidad de aspirina que calculamos acá, menos alfa, que sería el grado de disociación, me está diciendo que por cada mol de aspirina se va a generar un mol de salicilato, de acetilsalicilato, perdón, y un mol de hidrogeniones, o de protones. El valor de Ka, la constante de disociación, va a ser la concentración que tengamos de acetilsalicilato por la concentración de los protones
dividido la concentración de aspirina. Va a ser entonces esto por esto, dividido esto. ¿Sí? Nos va a quedar igual a alfa al cuadrado, dividido esto. El valor de K lo sacamos de acá, por lo tanto de ahí podemos despejar el valor de alfa, que en realidad va a ser igual a la concentración de protones. 1,21 por 10 a la menos 3 molar. Si a esto le aplicamos logaritmo, tenemos el valor del pH de 2,92. ¿Qué otra forma tenemos de calcular esto? Tener en cuenta que se trata de un ácido débil, que lo colocamos en agua, y que por lo tanto podemos aplicar esta ecuación que vimos en teoría cómo se puede deducir. Entonces, pH igual a 1/2 de pKa menos 1/2 logaritmo de la concentración del ácido. Esto va a quedar igual a 1/2 por 4,58, pKa es menos logaritmo de Ka, menos 1/2 del logaritmo de 0,056, que es la concentración de aspirina inicial que tenemos. Eso me dio un valor de 2,9115, o sea, prácticamente es este valor. La otra forma, ¿cuál es? Estamos trabajando con un ácido débil, ¿sí? La concentración del ácido que tenemos es 0,056, entonces lo primero que debemos hacer es hacer menos logaritmo de C, ¿sí? Creo que daba 1,25, no estoy viendo acá, así que a lo mejor está escrito. Entonces, con hacer menos logaritmo de C, esta es la concentración inicial, menos logaritmo de C y el valor de pKa, entramos a la gráfica y podemos despejar el valor del pH. Y si ustedes ven, les da aproximadamente 3. Bueno, ¿les quedaron claros los problemas? Este es el último problema. ¿A alguien le quedó una duda? Por el momento no, profe. Bueno, cualquier duda que les surja después, no hay problema, me pueden consultar. Me escriben y de última lo que hacemos es coordinar un día para las consultas o como a ustedes les venga mejor. No hay drama por eso.